Vaya conmigo, por favor, en su Biblia. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 6. Muchas gracias, muy amable. Primera de Timoteo capítulo 6. Hoy día voy a estar aquí con ustedes, no voy a estar allá arriba. Primera de Timoteo capítulo 6 y voy a leer desde el versículo 13 y 14. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13 y 14. Próxima semana, aquellos que no traen Biblia, en disciplina. Disciplina, ya los tengo identificados. No, quiero animarles. Aunque nosotros proyectamos la palabra de Dios, yo quiero animarles, ¿ya? Aunque tenga la Biblia en su celular, téngala en su celular. También tenga una Biblia física. Eso le va a ayudar, ¿sabe? La Biblia física también a disciplinarse, tomar una Biblia, buscar, conocer y leer. Eso le va a ayudar también para seguir conectados a la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de esto, la importancia de la palabra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13 en adelante dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día quiero compartir un mensaje con el título: guarda el mandamiento. Amén, guardar el mandamiento. Estamos terminando este libro de 1 de Timoteo, que ha sido tan importante recordar que en el tiempo apostólico, cuando los apóstoles mandaban una carta, esas cartas eran muy atesoradas. No es que llegó carta de quién, de Pablo, ya Pablo siempre manda cartas. No, en verdad cuando llegaba una carta de un apóstol, esa carta era muy atesorada en la iglesia donde llegaba. La gente se ponía feliz porque recibían una carta, un mensaje de alguien que caminaba con Jesucristo. Ahora, no tan solo en el tiempo apostólico, cuando recibían una carta, por ejemplo, Timoteo, me llegó una carta de Pablo. No tan solo se ponía contento. Timoteo leía esta carta donde estaba, en Éfeso, pero la carta de Pablo no tan solo la leían en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, sino que también hacían copias y las mandaban a distintas iglesias, porque otras iglesias también querían recibir, querían leer y conocer lo que un apóstol, un discípulo del Señor, alguien que caminaba con el Señor Jesucristo, a quien Dios usaba, ellos también querían tener acceso a ese mensaje. Ahora, no tan solo esto ocurrió en el tiempo apostólico de la iglesia cuando comenzó. En nuestro tiempo reciente, en el siglo pasado y aún hoy, hay países donde la Biblia está prohibida. ¿Usted sabía que hay países donde la Biblia está prohibida? Hay países donde si a usted lo pillan con una Biblia, lo meten en la cárcel y lo pueden matar. Hay países como China, donde no cualquiera puede tener una Biblia. En tiempos pasados, en el siglo pasado, en el 1900 ya en adelante, si a una persona en China se le pillaba con una Biblia o con una hoja de la Biblia, se le mandaba a campos de concentración y trabajo forzosos. Se le reeducaba. Se le reeducaba porque en el régimen comunista chino, el cristianismo, la Biblia, Jesucristo, la iglesia cristiana es vista como un enemigo. Si alguien se le encontraba con una página de una Biblia, aunque sea una página, esa persona era llevada a campos de concentración, de trabajo forzoso y era reeducada. Es decir, trataban de reprogramarle nuevamente sus pensamientos para que ellos comenzaran a ser fieles al régimen comunista y vieran que Cristo, que la Biblia, que todo lo de Dios era solamente cosas de fábulas que no servían y dañaban lo que el régimen, por ejemplo, chino buscaba lograr. Queridos hermanos, hay lugares donde hay personas atesoran la Biblia, no importando si corren peligro de muerte. Aunque en China, si pillaban a alguien con una Biblia o pillaban a alguien con una hoja o una Biblia, lo llevaban a un campo de concentración. Aún así, habían personas que
tenían Biblias, que buscaban tener Biblia, que buscaban tener hojas de la Biblia, la leían, se la aprendían, se la compartían y así ellos podían tener acceso a la palabra de Dios. Yo tengo un amigo que es argentino, él se llama Samuel Nielsen. Él estuvo por mucho tiempo contrabandeando Biblias en el Medio Oriente. Usted lo puede encontrar en YouTube, él cuenta su testimonio. Él contrabandeaba Biblias. ¿Qué quiere decir esto? Él ingresaba Biblias a países donde estaba prohibida la Biblia. Pero cuando habían cristianos, personas que tenían acceso a la Biblia en esos países donde él iba a riesgo de perder su vida, y a riesgo de que si encontraban a alguien con una Biblia, lo mataban, él también podía ver la felicidad de personas cuando tenían una Biblia. Ustedes pueden encontrar videos en YouTube, personas en China, cuando abren maletas y está lleno de Biblia y por fin pueden tener una Biblia. Cómo la abrazan, cómo lloran, cómo la agradecen, como si fuera un ser querido. Eso usted lo puede encontrar en las redes sociales. La palabra de Dios no es cualquier cosa, aunque para algunas personas la palabra de Dios puede ser cualquier cosa, un libro más. Pero lo que Pablo le quiere hacer ver a Timoteo, y no tan solo Pablo a Timoteo, lo que hemos leído en versículos 13 y 14, sino que Dios mismo, a través de este líder, quiere hacernos ver a usted y a mí hoy día, tercer milenio, la importancia del mandamiento de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en un tiempo donde algunas personas no ven la Biblia como realmente importante. Hay personas que están viendo la Biblia como no algo que viene de Dios. Fue escrito por hombres y los hombres se equivocan. Entonces la Biblia está llena de errores. Hay personas que no ven la Biblia como algo realmente divino, como una revelación de Dios y como algo especial que el ser humano tiene. Hay iglesias donde ya no están predicando mucho la Biblia. Están motivando a la gente, hay predicadores que ya no se llaman predicadores, evangelistas o pastores, sino que quieren ser llamados motivacionales, coaching motivacional, quieren ser llamados estos que ayudan a la gente a avanzar, a prosperar en su vida personal, en sus proyectos personales, en sus negocios. Hay personas que ya no se basan tan solo, y hay iglesias, y hay líderes que lamentablemente están cambiando de rubro porque piensan que así pueden llegar a más personas, porque no pueden ser rechazados. Porque hay personas que tienen recelos con la Biblia, no les gusta la Biblia. Hay personas que piensan que la Biblia es muy antigua, que lo que habla la Biblia, eso ya pasó de moda. Y por eso es que tienen prejuicios con la Biblia. Pero queridos hermanos, lo que hemos leído aquí en el versículo 13, es Dios hablando a la iglesia, es Dios hablándonos a nosotros, no tan solo Pablo a Timoteo. Y mira lo que Dios nos dice en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Pablo puso a Timoteo entre la espada y la pared, podríamos decir. Cuando comienza en el versículo 13, te mando delante de Dios. Es decir, no tan solo Pablo dijo, mira, yo te mando como apóstol. Yo te mando como padre espiritual, te mando como alguien que se interesa por ti. Te mando como alguien, bueno, tú me interesas, Timoteo, conocí a tu mamá, a tu abuela. Entonces te mando esto porque tenemos un vínculo a mí. No, Pablo no escribe esto. Te mando como alguien en quien tú tienes simpatía. Pablo escribió en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Es decir, Pablo quiso dejar bien claro a Timoteo, mira Timoteo, ya estoy terminando mi carta y quiero hablarte y quiero recordar lo que te he hablado y decirte lo importante de lo que te he escrito. Y cómo Pablo quiso ayudar a Timoteo para que él se diera cuenta, mira, esto no es que tú lo lees, ya lo leí, ya sé dónde está. No, Pablo quiso estar seguro y que Timoteo estuviera seguro que lo que había recibido no era de Pablo, sino que era de Dios. Pero
Pablo quiso que Timoteo estuviera seguro que él tenía una responsabilidad ahora con lo que había recibido. Por eso dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y en el versículo 14 dice que guardes el mandamiento. Es decir, Timoteo, lo que yo te he escrito y todas estas instrucciones tan importantes para ti y para la iglesia en Éfeso son de Dios. Y con las cosas de Dios no hay que tomarlas a la ligera. Queridos hermanos, muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios ligeramente. A veces leemos cosas en la Biblia que no nos gustan y avanzamos rapidito por eso. Y vamos a aquellas partes de la Biblia que nos gustan. Cuando estamos en problemas, ¿qué es lo que buscamos generalmente en la Biblia cuando tenemos problemas? ¿Dónde vamos a buscar en la Biblia? Cuando estamos tristes, cuando estamos aproblemados, cuando no tenemos una crisis, generalmente, ¿dónde buscamos en la Biblia para encontrar una palabra de Dios? A veces vamos a los salmos. Y cuando tenemos problemas y dificultades en la vida, a veces en los salmos ni siquiera leemos los salmos. Hay quienes, para tener ayuda del Señor, ni siquiera leen la Biblia, sino que abren la Biblia en el Salmo 91 y dejan el Salmo 91 abierto ahí en la casa. No sé si usted conoce, tal vez hay alguien aquí que lo ha hecho. ¿Okay? Ni siquiera leemos el Salmo 91. ¿Y de qué trata? No tengo idea, pero hay que abrirlo. Me dijeron que hay que abrirlo en el Salmo 91 y hay que dejarlo en un lugar de la casa, porque eso santigua toda la casa, el Salmo 91. Queridos hermanos, muchas veces nosotros en verdad no sabemos cómo manejar y cómo valorar la palabra de Dios. Dios no quiere que lo abramos en el Salmo 91, que tengamos una Biblia ahí, porque eso va a bendecir nuestra casa, nuestro hogar. Dios quiere que conozcamos la Biblia, que la leamos. Y no tan solo que la leamos, sino que Pablo le dijo a Timoteo, te encargo delante de Dios. Es decir, querido hermano, ¿hay alguien superior a Dios? No sé si usted, bueno, yo creo que varios de ustedes jugamos en nuestra generación, que yo creo que hoy día tal vez ni se juega en los colegios con los amigos, cuando jugábamos al cachipún. ¿Cierto? Cachipún, el cachipún. Papel, tijera y piedra. Pero después vino el cachipún plus. Cachipún plus. No sé si usted conoce el cachipún plus. Papel, tijera, piedra y la varita mágica. Después vino el Cachipún Plus 2.0. ¿Ya? 2.0. ¿Cuál es el Cachipún Plus 2.0? Papel, tijera, piedra, varita mágica y Diosito. No sé si algunos jugaron con eso, Diosito, porque Diosito le gana a todos. O sea, aunque tengas varita mágica, Diosito es superior que la varita mágica. Y llegábamos hasta Dios. ¿Okay? Queridos hermanos, ¿hay alguien superior a Dios? Nosotros sabemos que no. Es Él el que ha dado vida a todas las cosas que existen. Miren, Pablo le dice, delante de Dios. Es decir, no hay nadie superior a Él. Yo te encargo algo. Es decir, pongo a Dios como testigo. Y esto que te voy a encargar no es algo entre tú y yo, Timoteo y Pablo, entre la iglesia en Éfeso y yo, Pablo, sino que lo que te encargo, lo que te he escrito, esto es algo entre tú y Dios. Esto es algo entre tu iglesia en Éfeso y Dios. Te lo encargo, no hay nadie superior a Dios el que creó todo. Y no tan solo Pablo citó a Dios, nuestro Padre creador de todo. Versículo 13, te mando delante de Dios. Es decir, queridos hermanos, ¿será que en algún momento de nuestra semana dejamos de estar delante de Dios? Cuando entramos al baño, ahí Dios no entra, ¿cierto? Porque a veces vamos al baño a hacer del 1, del 2, entonces eso es muy cochino, entonces Dios no entra en el baño, Dios no está en el baño. Y pensamos que el baño es un lugar secreto, donde estamos ahí, en la cámara secreta donde Dios... ¿Será que Dios no entra a los baños? ¿Será que hay un lugar en la existencia donde podemos estar sin la presencia de Dios? ¿Habrá alguna cueva? ¿Habrá algún continente? ¿Habrá una montaña? ¿Habrá algún búnker donde podamos meternos donde el Espíritu de Dios no pueda llegar? ¿Qué nos dice la Escritura?
El salmista que dijo, ¿dónde podré ir donde el Espíritu de Dios no esté? Me va a encontrar. Es decir, queridos hermanos, durante la semana, ¿hay algún momento en la semana en que hemos dejado estar sin la presencia de Dios? Lamentablemente hay iglesias que enseñan que los domingos es la presencia. Es decir, venga a buscar la presencia de Dios porque en su casa no hay presencia. Es aquí donde está la presencia. Y por eso dice a la gente, venga a la iglesia a buscar la presencia de Dios. A veces venimos a la iglesia y si en la iglesia no nos emocionamos y se nos pararon los pelitos de los brazos, no sé, nos corrió algo, no hubo presencia de Dios. Y a veces nosotros realmente es como si no conociéramos a Dios. ¿Será que Dios está y no está? ¿Será que a veces Dios no está porque está ocupado en otro continente? ¿Será que a veces Dios no está porque está descansando? ¿Será que Dios no está porque está viendo el partido de Chile y Canadá? No me moleste, estoy viendo el partido de Chile y Canadá. ¿Será que Dios está y no está? Si fuera así, Él no sería Dios. Si Él tuviera limitaciones de espacio, no puede estar en 2 lugares, en 3 lugares, 4 lugares, no sería Dios. Si Él no pudiera estar en distintos lugares a la misma vez, en el mismo tiempo, no sería Dios. Pero el Dios del cual Pablo habla es el Dios creador y que da vida a todas las cosas, en el cual siempre estamos en su presencia. Pero pastor, yo pensaba que en la iglesia está la presencia de Dios, no en el trabajo. Cuando usted está en el trabajo, está la presencia de Dios. Cuando usted entra a su baño, está la presencia de Dios. Cuando vamos caminando de día o de noche, la presencia de Dios está ahí. Dios, nosotros, su vida, yo estoy delante de Dios siempre. Mis pensamientos, lo que hay en mi corazón está delante de Dios. Siempre Él conoce lo más profundo de mis pensamientos. Lo que usted está pensando ahora, Dios lo está viendo, Dios lo conoce. Tal vez alguno está, sí, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Pollo, tal vez alguno está, Dios está viendo eso en este momento. Es decir, queridos hermanos, siempre estamos delante de Dios. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, es decir, mira, esto que te voy a encargar es entre tú y Dios, y tú siempre vas a estar delante de Dios, y Dios va a ver cómo es tu vida. Va a conocer tus pensamientos, lo que hablas, lo que haces en todo momento. Te mando esto delante de Dios. Pablo por eso no se citó a él, porque yo no estoy donde tú estás, no sé lo que haces, no sé con quién te juntes, pero Dios sí lo hace. Y Pablo le está encargando a Timoteo algo muy importante. Cita a Dios el Padre, pero también en el versículo 13 cita al Señor Jesucristo. Y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dio testimonio de la buena profesión. ¿Qué profesión tenía el Señor Jesucristo? Porque aquí dice que dio testimonio de la buena profesión. ¿Ya? ¿El Señor Jesús tenía una profesión? ¿Qué profesión tenía el Señor Jesús? Porque aquí dice, dio testimonio de la buena profesión. No es que el Señor Jesucristo tenía una profesión, que él era carpintero. No está hablando de ese tipo de profesión. ¿Ya? Cuando dice que en Cristo Jesús, que lo citó a él, mira, te mando delante de Dios y de Cristo Jesús, en el versículo 13, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. No es que, ¿se acuerdan cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilato? ¿Será que Jesús le dijo a Poncio Pilato cuál era la profesión de Jesús? Poncio Pilato le habrá dicho, mira, esta es mi profesión, yo tengo el poder para soltarte, ¿ya? Condenarte. Y el Señor le dijo, mira, esta es mi profesión. ¿Será que de eso se trata? ¿De eso está hablando el apóstol Pablo de la profesión aquí? No está hablando de una profesión carpintero, ingeniero, arquitecto, no está hablando de ese tipo de profesión. Está hablando de la actitud que tuvo Jesús cuando estuvo delante de Poncio Pilato. Queridos hermanos, ¿cuál fue la actitud que tuvo Jesús delante de... Vamos a partir con esto. ¿Por qué Jesús estuvo delante de Poncio Pilato?
¿Por qué Jesús estuvo, el Señor, delante de Poncio Pilato? ¿Lo fue a visitar? Quería conocerlo, he escuchado de ti, Poncio Pilato, quería conocerte. ¿Por qué Jesús estuvo delante de Poncio Pilato? ¿Quién era Poncio Pilato? La autoridad máxima romana en Jerusalén. Era la autoridad que estaba marcando el dominio del imperio romano en Israel. ¿Ok? Poncio Pilato. Él era la autoridad máxima y él tenía la autoridad sobre cualquier cosa en Judea, en Israel. Él tenía toda autoridad. Poncio Pilato, dada por el imperio romano. Cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, ¿por qué estuvo Jesús delante de Poncio Pilato? ¿Ya? Estuvo preso, él llegó preso ahí, no es que llegó de visita y paseo, quería ver aquí todo esto, estas cositas romanas que son interesantes, a ver si venden alguna cosa, la compro y me la llevo. No, él no fue de paseo para estar con Poncio Pilato. Él fue preso y llegó a Poncio Pilato, lo llevaron a Poncio. ¿Por qué Jesús estuvo delante de Poncio Pilato? ¿Ya? Él estuvo preso, estaba preso delante de Poncio Pilato. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar con Jesús? ¿Qué estaba pasando con Jesús? ¿Por dónde estaba caminando el Señor Jesús? Por la cornisa. ¿Por qué estaba caminando en la cornisa? Porque en ese momento, cuando estaba delante de Poncio Pilato, se iba a decidir sobre la vida o la muerte de Jesús. Es decir, cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, estuvo delante de la persona que tenía en la tierra, en Judea, del imperio romano, la autoridad para dejarlo libre o para enviarlo a la cruz. ¿Qué dice ustedes? Dijo Poncio Pilato, ¿qué haga con él? Crucifícalo. Bueno, decisión de ustedes. ¿Qué hizo Poncio Pilato después que el pueblo dijo crucifíquenlo? Decisión de ustedes. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos. ¿Ya? De ahí viene el dicho, ¿es cierto? Te lavaste las manos como Poncio Pilato. ¿Okay? Él tenía la autoridad. Él podía decir, y él dijo, yo no veo nada malo en él. Nada malo. Él tenía la intención de soltarlo en esta entrevista que él tuvo, pero la gente presionó. Ahora, queridos hermanos, cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, ¿cuál fue la actitud de Jesús delante de Poncio Pilato? ¿Le temblaron las cañuelas al Señor Jesús? Recuerden, él estaba delante de la persona que iba a decidir si iba a la cruz o no. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato? Mira, Poncito, oye, ¿qué tal si somos amigos? Mira, si bueno, a mí me gusta como tú lideras. ¿Qué tal, compadre, si nos hacemos amigos y tú sabes aquí, me sacas de aquí, quedamos como amigos? ¿Fue esa la actitud del Señor Jesucristo con Poncio Pilato? ¿Cuál fue la actitud de Poncio Pilato? Mire, Poncio Pilato, no le hagas caso a la gente, le están poniendo mucho color, están haciendo show, ¿ya? Tú eres el autor, déjame libre. ¿Será que la actitud del Señor Jesús con Poncio Pilato es Poncio Pilato, mira, tú estás aquí por Dios, es mi Padre, así que déjame libre? ¿Esa fue la actitud del Señor Jesucristo prepotente? ¿Fue una actitud de miedo? Ay, Él me va a mandar a la cruz. ¿Fue una actitud de confusión del Señor Jesucristo donde estuvo Poncio Pilato delante de Él? ¿Cuál fue la actitud de Jesús delante de Poncio Pilato, la autoridad máxima que podía mandarlo a la cruz o liberarlo? ¿Cuál fue la actitud? Sí, una actitud de siervo, pero él estaba de una sola pieza. Ni con miedo, ni confundido, ni temeroso. Él sabía lo que venía, pero aún así el Señor Jesucristo guardó silencio delante de Poncio. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para? Le dijo Poncio Pilato y el Señor Jesucristo le dijo, sí, mejor sácame porque estoy medio complicado. No, él estuvo de una sola pieza. Él estuvo convencido de ese momento y él quería ser fiel al Padre aún en ese momento de gran presión, de gran presión. Cuando Pablo le encarga a Timoteo
Te mando delante de Dios y que da vida de todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, guarda el mandamiento. ¿Por qué incluyó al Señor Jesucristo y habló de la buena profesión? Timoteo, fíjate en nuestro Señor, que ante tanta presión de vida o muerte, Él se mantuvo firme y obediente a su testimonio delante, no de Poncio Pilato, no delante de la gente, delante de Dios. ¿Cómo Él actuó? ¿Cómo fue la profesión del Señor Jesús, su pararse, su actuar? Él no dio pie atrás. Él estuvo firme. Y por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, te mando que guardes el mandamiento, es decir, y citó al Señor Jesús, tienes que tener la misma actitud que Él. Esa es la buena profesión. Queridos hermanos, muchas veces cuando estamos en presión, en nuestro trabajo, en nuestra familia, o a veces en la iglesia también, en el mundo, pero tú eres cristiano, sí. ¿Y tú crees esto? ¿Tú crees que hay hombre y mujer solamente porque Dios creó al hombre? Eso es muy arcaico, pero tú eres de esos que cree eso, de que solamente hay hombre y mujer. Bueno, sí, los tiempos cambian, la Biblia no es tan absoluta. No estamos teniendo la actitud de Jesús nuestro Señor, que estuvo ante tanta presión delante de Poncio Pilato. Y a veces nosotros, sí, pero no es tanto. Hay algunos que creen eso, pero yo no soy de esos que creen. Yo creo en la libertad de las personas, la libertad para decidir. No, esa no era la profesión de Jesús. Él no estuvo así con esa actitud delante de Poncio Pilato. Él tuvo otra actitud y por eso dice, te mando delante de Dios, creador de todo, que da la vida, y de Jesucristo, quien se mantuvo en su profesión fiel a Dios, te encargo ¿qué? ¿Qué le encargó Pablo a Timoteo? Versículo 14. Que guardes el mandamiento. Y no estaba hablando acerca de los 10 mandamientos, estaba hablando de lo que él ya le había escrito en toda la carta. Porque para Pablo, aunque él escribió, eso era palabra de Dios. Y una palabra de Dios, para nosotros, ¿qué es? ¿Una sugerencia? ¿Es un consejo? Eso, mira, Dios es como, mira, Álvaro, ¿qué tal si consideras esto? Ya, pero lo dejo a tu libertad. ¿Será que Dios nos habla así? Dios nos hizo libres, pero no para usar la libertad para deshonrarlo a Él. Los mandamientos no solamente de Dios son consejos, palabras de sabiduría interesantes. Sí, yo leo la Biblia porque hay mucha sabiduría aquí y me hace más sabio, más inteligente. La Biblia no es para eso, solamente. En la Biblia están los mandamientos de Dios y un mandamiento de Dios es una voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Un cristiano, uno que profesa a Cristo, la profesión de Cristo, uno que sigue a Cristo, se caracteriza, esa persona, un cristiano, por querer hacer la voluntad de Dios. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es tener la Biblia, estar en una iglesia, ver videos cristianos. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero lo que no puede hacer cualquier persona es guardar los mandamientos de Dios. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Pero eso caracteriza a los verdaderos cristianos. El Señor Jesucristo dijo, van a conocer a un falso profeta de uno verdadero por sus frutos. Hay falsos profetas que hablan mucho de la palabra de Dios, pero no los guardan. Hay gente que sabe mucho versículos de la Biblia, pero no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, delante de Dios no hay nadie superior a él, y de Cristo, cómo él se mantuvo en la presión delante de Poncio Pilato, que si tú estás en la misma presión de dejar los mandamientos o guardar los mandamientos, acuérdate de Cristo. Obedece, guarda los mandamientos. Queridos hermanos, no estamos en China, no estamos en Irán. ¿Qué será de nosotros? Si Dios nos pide obedecer algo, pero estamos bajo presión, ¿vamos a guardar los mandamientos de Dios? ¿O vamos a ceder a la presión? La presión popular, la presión de la gente, del qué dirán. La presión de que si obedezco a Dios voy a desagradar a alguien.
Y yo no quiero tener enemigos. Vamos a estar bajo la presión de que tal vez si sigo el mandamiento de Dios, me va a ir mal en mi negocio. Es la presión que hay. Pablo le dijo a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo y su buena profesión delante de Poncio Pilato, que no le temblaron las piernas y aún así fue fiel a Dios y fue hasta la muerte, guarda el mandamiento. Queridos hermanos, Dios está preocupado de su iglesia hoy en día. Uno entra a las redes sociales y ve cada predicador. Ve cada iglesia, queridos hermanos, estamos en un tiempo, la iglesia está entrando en un tiempo, tal vez ya está hace un tiempo, de lo que en la historia de la iglesia cristiana se le llamaba el oscurantismo y se vinculaba al oscurantismo, tiempo de oscuridad a la iglesia católica. ¿Se acuerdan cuando vendían indulgencia? Vendían el perdón de los pecados, el que te podían sacar más rápido del purgatorio para ir al cielo. ¿Se acuerdan eso? Eso está en la historia. Y todo eso y otras cosas más, el hueso meñique, el dedo meñique de Juan el Bautista, y la gente iba al Vaticano a hacer procesión. Ahí está el dedo meñique de Juan el Bautista, el cráneo de Santiago, y tenían muchas reliquias que decían a la gente, mira, esto es de un apóstol, de un hombre de Dios, y la gente iba y adoraba esas cosas. Eso está en la historia, búsquelo en los libros. Y ese periodo donde la gente creía cualquier cosa y los que debían guiar a la gente en la palabra de Dios enseñaban cualquier cosa, muy alejado de la Biblia, de la palabra de Dios. Ese tiempo de oscuridad, de conocimiento y de prácticas realmente ridículas se le llamó oscurantismo. Pero queridos hermanos, es cosa de ver algunas iglesias evangélicas hoy. Prácticas que tienen, enseñanzas que tienen, pastores, predicadores que están enseñando cosas del púlpito que llegan a dar vergüenza. Llegan a dar vergüenza. Han aparecido la unción del mazo, del martillo. No sé si ustedes han visto ese famoso video por ahí, que hay un pastor que está delante y toda la gente, venga, y que la unción del mazo está con tremendo martillo, así como de madera, y les da en la cabeza. No sé si ustedes, eso, búsquenlo, yo se los voy a mandar. Hace poco vi de una iglesia grande aquí en Chile, un profeta que llamaba a un pastor, venga aquí adelante. Pida un lápiz espiritual al pastor, pídale un lápiz espiritual, venga a firmar el decreto. Y el pastor que venía, que lo llamaba este profeta, vino aquí adelante porque está delante de la otra gente, está bajo presión. ¿Qué pasa si no pasa? Está desobedeciendo a Dios, al profeta. Pasó adelante, el pastor estaba medio así como que, ya, pídale al pastor principal, pídale el lápiz espiritual. Se acerca así como no entendían el lápiz espiritual. Lápiz espiritual. Vaya, no pide eso, lápiz espiritual. Y fue, y el otro pastor le estaba pasando un lápiz de verdad. No, ese lápiz, el lápiz espiritual para firmar el decreto. Y el otro pastor principal, que tampoco cachaba la onda, como que le pasa algo así. Venga aquí, firme delante de todo, firme grande el decreto. Y firmar, ¿cómo? No, grande. Y firme el decreto. Le dice, ve un decreto de Dios que usted va a comprar un tremendo terreno para hacer un templo, una catedral. Eso lo voy a mandar porque ya se lo mandé a algunos hermanos. El lápiz espiritual para firmar el decreto de Dios. Eso se ve en las iglesias, queridos hermanos. Y la gente va a esas iglesias donde se les profetiza, Dios te va a regalar, vas a comprar un terreno, te va a regalar un Suzuki Baleno, se fue el del Suzuki Baleno, pero bueno, te va a regalar un auto, te va a regalar una casa, se viene ese ascenso. ¿Y usted cree que la gente no va a querer ir a una iglesia que le regalan tantas bendiciones? Lamentablemente hoy día hay muchos que no están guardando el mandamiento. Están creando nuevas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver. Estamos en un periodo de oscurantismo, queridos hermanos, lamentablemente. Lamentablemente. Para algunos
El cristianismo está pasando de moda, por eso quieren nuevas revelaciones, nuevas ideas, nuevos lápices espirituales y sacan cualquier cosa. Yo le digo, hermano, pronto va a salir, no sé qué cosa va a salir. Si antes eran evangelistas, antes eran pastores. Pero después vino la moda de los evangelistas, todos querían ser evangelistas. Después vino la moda de los apóstoles, todos querían ser apóstoles. Después vino la moda de los profetas, todos querían ser profetas. Después vino la moda de los padres espirituales. Los patriarcas, ya no son apóstoles, son patriarcas ahora. Y así, queridos, y la gente se traga el anzuelo, queridos hermanos, que a veces uno se pregunta, ¿es culpa del predicador o de la gente que cree y quiere eso? Pero, queridos hermanos, Dios en su palabra nos advirtió. En los últimos tiempos la gente va a querer escuchar lo que quiere escuchar. Porque hoy día lo que muchos en la iglesia quieren es su mejor vida aquí en la tierra. Esa es mi misión, de tener la mejor vida posible aquí. La misión de Dios ya no es importante. Muchos ya no están para vivir para la gloria de Dios y para cumplir la misión de Dios. No, si a mí me profetizan que puedo tener mi mejor vida hoy día, amén a eso. Pero si hay un pastor, un predicador que me dice, tienes que dar, tienes que sacrificar, tienes que ir y servir, eso no me gusta mucho. Porque es mucho compromiso y mucho sacrificio. Pablo le escribió a Timoteo delante de Dios y de Cristo, quien fue de una sola pieza delante de Poncio Pilato, yo te mando, guarda el mandamiento. No le dijo, mira, hay una revelación progresiva, van a aparecer nuevos mandamientos, van a aparecer nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas. No le dijo eso, guarda el mandamiento. Lo que te he enseñado, eso transmite a otros. Pablo no le dijo, mira, cuando yo muera van a venir nuevas enseñanzas, atento a eso, para que lo agarre y tú lo transmitas. No, el mandamiento fue, guarda el mandamiento, presérvalo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Y quiero que leamos las palabras del Señor Jesucristo dirigido a sus discípulos, a nosotros, los hijos de Dios, a los seguidores de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Esto es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los que creemos en Él, santos y fieles en Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. La sal en los tiempos antiguos, los tiempos de los apóstoles del Señor Jesucristo y antes también los tiempos de Carlomagno, en esos tiempos antiguos, la sal era muy cara, era muy valiosa, muy valiosa. La sal se usaba para comercio, para pagar. La sal era algo muy importante en esos tiempos. No tan solo porque uno le ponía sal al limón y el limón con sal es rico, la manzana verde con sal es rica, no era por eso, sino que la sal también tenía y tiene la propiedad de preservar, de guardar. Por eso, ¿alguien comió aquí charqui, carne charqui? ¿Cierto? ¿A alguien le encanta el charqui, no? ¿Cierto? Rico de repente el charqui. Bueno, esa es carne, y es carne de caballo, ¿ya? Por si no lo sabía. Tal vez alguna, no como más charqui. Bueno, pero esa carne, que es carne de verdad, no es de plástico ni de impresora 3D, esa es carne de verdad y se preserva por la sal, es salada, porque la sal tiene propiedad de guardar, de preservar. Es que en esos tiempos, hermano, no había refrigerador como ahora. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes son la sal del mundo, no tan solo ustedes van a dar un sabor distinto al mundo ahora, sino que ustedes deben preservar. Es lo mismo que Pablo decía a Timoteo, guarda el mandamiento. No es que algo no, guarda lo que ya se te ha dado.
Nuestra misión como pastores, predicadores, maestros, nuestra misión como iglesia, como cristianos, no es crear una nueva Biblia, es mantener la palabra de Dios, enseñarla tal cual para las nuevas generaciones, lo mismo. Nosotros somos la sal del mundo. Pero si nosotros no mantenemos el mandamiento, no guardamos el mandamiento, ¿qué función es nuestra? Ya no estamos salando, ya no estamos guardando, ya no estamos preservando. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ya no sala, ya no preserva, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿Será que la sal, si pierde el sabor, se puede volver a hacer sal? No se puede, no hay vuelta atrás. Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Lamentablemente, todas aquellas burlas que vienen a las iglesias evangélicas, pastores y hermanos, vienen por las malas prácticas y enseñanzas de aquellos que no han guardado el mandamiento de Dios, sino que siguiendo, como dice Pablo, la corriente de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, han enseñado nuevas cosas a la iglesia y a la gente. Porque no han entendido que nuestra misión es ser sal. No inventar cosas nuevas, revelación nueva. Que el lápiz espiritual, hermano, ¿de dónde? Yo le voy a mandar ese video y puedo mandarle otro video que dan vergüenza. Queridos hermanos, que lo que pasa es que a veces cuando invito a gente me dicen, ¿tu iglesia regalan lápices espirituales? ¿Eres de esa iglesia tú? Ah, pero tú eres de los pastores que se roban los diezmos. A mí me ha tocado hablar con personas que me han increpado. Todos los pastores son ladrones. A algunos ya no les gusta llamarse pastores, sino, no, yo no soy pastor, soy un coaching motivacional. Ahí me gano bien la plata de la gente. Ah, entonces ya no lo pueden criticar. No, es mejor porque así zafo la presión. Queridos hermanos, Dios nos habló acerca de guardar el mandamiento. ¿Está guardando usted el mandamiento? Y yo no digo que tenga que guardar bien la Biblia en su casa. No estoy hablando de eso. Estoy leyendo de que usted y yo como cristianos tenemos que leer la Biblia. Y tenemos que guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando estemos delante de cualquier Poncio Pilato, que puede ser una situación o una persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer delante de esa situación o persona? Vivir de acuerdo al mandamiento. Vivir de acuerdo al mandamiento de Dios. Puede ser que si usted obedece la palabra de Dios le vaya mal. Yo quiero decirle la verdad. Puede ser que usted, por obedecer a Dios, le vaya mal. Pierda amistades, pierda oportunidades, pierda dinero, pierda trabajo, pierda familia, por obedecer a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguien pierde padre o madre aquí, en esta tierra, o lo deja, va a tener recompensa aquí y en el reino que viene. Queridos hermanos, si desobedecemos el mandamiento de Dios, puede que nos vaya bien. Puede que nos vaya bien. De hecho, hay muchas personas que piensan, oye, ¿por qué a los que desobedecen a Dios les va mejor que a nosotros los cristianos que nos esforzamos por hacer las cosas bien? Hasta el predicador, hasta Salomón llegó a esa conclusión, que a los malvados, los injustos les va mejor que a los justos y los buenos, los temerosos de Dios. Sí, les puede ir o nos puede ir bien en este mundo que dura algunos segundos, pero si obedecemos, guardamos el mandamiento de Dios y lo obedecemos, vamos a tener recompensa de Dios. Vaya conmigo y con esto vamos a terminar en Deuteronomio. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, el pueblo de Israel había salido de años de esclavitud. Tenía una mentalidad de esclavitud, hablaban como esclavos, actuaban como esclavos. Dios quería darles una nueva vida, cambiar su vida totalmente. Los llevó por el desierto para sacar esa mentalidad de esclavitud. Pero el pueblo de Israel le costó dejar la esclavitud, el pensamiento, la mentalidad de esclavitud. Deuteronomio capítulo 28. Y mientras Dios trabajó con el pueblo de Israel, muchas veces el pueblo de Israel, aunque vio tremendos milagros de Dios,
siempre se quejaban. Que nos vamos a morir de hambre, Moisés, tú eres el culpable. Nos sacaste de Egipto, donde por lo menos teníamos algo de pan, algo de comida. Éramos esclavos, pero teníamos comida. Pero tú nos sacaste para morir de hambre aquí en el desierto y reclamar. Y no era que estaban reclamando a Moisés, sino a Dios que los sacó. Al pueblo de Israel entró en un proceso de aprender a confiar en Dios, en sus mandamientos, en sus promesas. Y Dios les dijo a eso, un pueblo con mentalidad de esclavo. Mira lo que les dijo en el capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, tratando de educarlos, reeducarlos. Dice, versículo 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si siembras la palabra. ¿Han escuchado iglesias con eso? Ahora, hermano, después de la prédica aparece el profeta. Siembre la palabra, pacte la palabra. Tiene que sellar la palabra profética. ¿Y cómo la sellamos? Con plata. Traiga su sobre. Selle la palabra, pacte la palabra, selle la palabra profética. Y por eso en una iglesia, cuando usted ve que tienen tarima y escalones, llegan hermanos dejando sobres ahí. Porque así van a tener bendición de Dios. Pero Dios les dice, versículo 2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Versículo 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Versículo 11, el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo y en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses. Y esta es la verdadera prosperidad. Y la verdadera prosperidad de Dios viene por guardar sus mandamientos, por conocerlos, por leerlos, por saber la voluntad, querer conocer la voluntad. Y Señor, ahora que conozco tu voluntad, que estoy delante de ti todos los días, ayúdame tú a ponerlos en práctica, a guardarlos en mi corazón y en mi mente, para que cuando esté delante de la presión de la vida, me acuerde que es mejor obedecer tus mandamientos que hacer mi voluntad. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que dio buena profesión delante de Poncio Pilato, guarda los mandamientos, guarda el mandamiento. Amén.